Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios sea esta estimada audiencia en este día. Hoy vamos a meditar en el libro de Primera de Pedro, en su capítulo 1, versículo 7. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, en esta hora nos presentamos delante de ti como un instrumento, como un vaso de bendición conforme a tu voluntad. Retira el intelecto humano en esta hora y entrónate en mi vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, conforme a la necesidad de tus hijos, de tu creación, de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, habla, Señor, a cada uno de los presentes en base a la necesidad que hay en su corazón. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, simplemente un instrumento de tus manos hoy en esta hora. Entrónate. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Hoy vamos a estar hablando de la prueba, del proceso que genera la prueba. Vive Cristo Jesús. Amén. En base a la voluntad de Dios Padre y conforme a su infinita misericordia, dice que sometida a prueba vuestra fe. En este momento el Señor está, por medio de este mensaje, hablando a nuestras vidas, que dice sometida a prueba vuestra fe. Es decir, que hay una evaluación que se está haciendo en esta hora. Hay una evaluación que debemos de pasar porque estamos siendo procesados de manera tal de que entendamos cuál es el proceso y por qué es el proceso y para qué es el proceso. No es para pensar, criticar el proceso, decir por qué. No, el proceso se hace con un solo fin, el que nosotros crezcamos y salgamos adelante en Dios, en victoria con el Señor Jesucristo. Pero necesitamos pasar por el proceso para poder ser moldeados. Dice, mucho más preciosa que el oro. O sea, vamos a ser refinados. ¿Usted sabe cómo se refina el oro? Después de que hay que quemarlo para sacarle toda la escoria, lo pasan por el fuego, lo procesan. Pues así mismo Dios procesa al ser humano para hacer que éste sea un vaso de honra. Entonces Dios necesita probar nuestra fe, así como se prueba el oro por el fuego. Así mismo Él necesita probar la fe de sus hijos. Vemos el ejemplo de cómo Sadrach, Mesach y Abed-Nego también fueron probados. Ellos le dijeron al rey Nabucodonosor que ellos no adorarían, no se postrarían delante de la estatua que él había creado, sino que adorarían a su Dios y que su Dios los defendería de esta causa por la cual estaban juzgando. Y si no, a ellos no les importaba perecer alabando y glorificando a su Dios. Pues déjame decirte que ciertamente la fe de ellos fue tan grande que Dios envió a su ángel a guardarles en ese fuego, en ese horno de fuego que 7 veces se aumentó la llama, para matarlos, quemarlos, dejarlos, bueno, ustedes se imaginarán, porque habían hecho una irreverencia al rey. Totalmente muertos lo iban a dejar ahí, calcinados. Pero déjame decirte que los que lo lanzaron en el horno de fuego para que se quemaran ahí, ellos se murieron. Ellos se murieron. A diferencia de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que eran resguardados por la cobertura de Dios, por medio de su ángel fue guardado estos 3 varones. Y vemos a Nabucodonosor que dice, y no fueron 3 que echaron, ¿y por qué se ven 4? Y el último tiene imagen de un ángel, un hijo de Dios. En él, la presencia del Dios Altísimo está en ese. Él mismo verificó que eran 4 que había y que ellos no estaban muertos. Les mandó a salir de ahí y engrandeció al Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego por cuanto permitió que ellos vivieran en ese horno de fuego. Asimismo, el cristiano es procesado, el Hijo de Dios, la criatura de Dios es procesada, el que ha confesado y el que no, todo ser humano es procesado en esta tierra. ¿Por qué? Por las obras que hacen. Entonces, todos somos procesados con un solo fin, de que se aprenda de cada proceso que se aprenda. No te extrañes cuando te digan, mira, te viene una gran bendición y de repente
caes en un proceso. Bueno, ¿y cuál es la bendición? Déjame decirte que la bendición se ve después del proceso. Entonces, si tú le estás pidiendo a Dios ser moldeado, transformado, edificado, restaurado, avivado, todas esas palabras que son de edificación para tu vida, déjame decirte que Dios va a perfeccionar la obra en ti. Hay personas que dicen que no le pidas a Dios paciencia porque vas a ser probado por ahí. Es necesario ser transformado. Déjame decirte que Dios quiere transformar la vida del hombre. Mira, ¿cómo un vaso sucio puede ser usado por Dios? Dios no usa vasos sucios, Dios utiliza vasos limpios. Nosotros tenemos que estar limpios delante de la presencia de Dios. Dios necesita limpiarnos, pero no se mandena nada más socorrer y vicay. Nosotros debemos dejar que Dios nos limpie, que Dios santifique el vaso, lo purifique para Él. Debemos ser transformados. Nosotros debemos ser transformados por Dios, pero déjame decirte que Dios te está diciendo que vas a ser transformado a través del fuego. El fuego es uno de los medios que Dios permite para transformar al hombre. Sadrach, Mesach y Abed-nego estaban limpios en su totalidad, de tal manera de que Dios los guardó de ese fuego, porque si en ellos no hubiera habido la convicción en Dios, ellos se postran a adorar a esa imagen que un simple hombre con autoridad creó. Pero si Dios está contigo y tú estás en Dios, tú tienes la convicción de que Dios del proceso te ha de sacar. Así lo hizo el Señor con ellos. Así también lo hizo con Job. En medio de su proceso, él entró en el proceso sin saber que era un proceso, sin saber, porque él estaba en la cobertura de Dios y de la noche a la mañana. Todo se derrumbó. Lo vivió en carne. El proceso de Job fue hasta en carne que lo vivió. No solamente con sus finanzas, con su familia. Todo se vino abajo de la noche a la mañana. Y vemos cómo Job, al final de todo el proceso, que recibió la bendición de Dios. Job recibió la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía integridad para con Dios. Era un varón recto delante de los ojos de Dios. Y él creyó que Dios, al final de todo, tendría de él misericordia. Porque él era justo delante de Dios. Dios lo había visto un hombre perfecto. Cuando Satanás fue de rodear la tierra delante de Dios, ¿no ha visto a Job, varón perfecto delante de mis ojos? Job era perfecto en ese momento, antes del proceso. Claro, el enemigo dijo, bueno, la cobertura de Dios no está con él. ¿Cómo no va a ser perfecto ese hombre? Deja que yo lo toque. Si el mismo Jesús ve el proceso de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él pagó para que nosotros fuéramos salvos. Él pagó el precio por nosotros. Pero Él lo pagó con un solo fin, que nosotros recibiéramos salvación y vida eterna a través de Él, de ese sacrificio. Porque déjame decirte que Dios se actió de aquellos holocaustos. Ya eso era abominable, la gente lo tenía como un libertinaje, como que eso era algo que, yo voy a pecar y yo voy y lo hago de nuevo. No, Dios no quería eso. Ya Dios estaba hastiado de la gente así. La gente prácticamente, en pocas palabras, hipócrita, porque si sabes que vas a pecar y vas después a pedirle perdón a Dios. Pero déjame decirte que lo hacían con toda la intención, porque Dios se hastió de eso. Dios decidió hacer un solo sacrificio por medio de su Hijo, para que por medio de Él tengamos entrada delante del trono de la gracia de Dios. Y vemos que Él venció, está a la diestra de Dios Padre. Él pasó el proceso y al final obtuvo la victoria. Su proceso no fue fácil. La palabra dice que si al árbol verde le hicieron tales cosas, cuánto más a nosotros que somos injertados a ese árbol. Hay bendición para los que esperan en Dios, para los que creen y confiesan su nombre, para los que perseveran hasta el fin. Esos serán salvos. Nosotros, con la ayuda del Señor, iremos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero es con la ayuda de Dios, porque no es con nuestra fuerza para que nadie se gloríe. Es con su Santo Espíritu. Es el poder de Dios que está en nosotros, que nos guarda y nos guía por medio del Espíritu Santo, el Consolador. Está siendo sometida a prueba tu fe.
como el oro la están procesando, con un solo fin. ¿Sabes cuál? Que tú crezcas en Dios, que tú seas transformado por Dios, de que tú veas las cosas que no son como si fuesen, de verdaderamente entiendas y comprendas de verdad de que Dios es real, de que Dios en medio de la circunstancia, Dios te puede sacar. Dios es el mismo de ayer, de hoy y del que vendrá por los siglos de los siglos. Él es el mismo de siempre, Él no ha cambiado. Cosas mayores a las que Él hizo, nosotros haremos en su nombre. Pero ¿sabes qué? Hay que estar en la brecha con Dios. Hay que meterse en la brecha con Dios. ¿Queremos que Dios nos use? Pues queremos que Dios nos use. Y para que Dios nos use tenemos que ser vasos. Porque déjame decirte que hay muchas personas necesitadas por una palabra de salvación. Muchas personas necesitando que vaya un vaso que sea instrumento de Dios para que le restaure, le edifique, le ayude a salir adelante. Porque el Señor Jesucristo nos ha enviado a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y todo aquel que crea será salvo. El Señor no nos está mandando a estar encerrado, Él nos manda a predicar su evangelio. Él iba predicando el evangelio, no importando la adversidad del camino, las tempestades, lo que se levantaba contra Él. Hasta el mismo enemigo le tentó con un solo fin, que Él se postrara a adorarle. Imagínate. El Hijo de Dios, ¿cómo yo me voy a postrar a adorarte a ti? Si el único que debemos adorar es al Padre, a nuestro Padre Celestial. Lo mismo que hizo Nabucodonosor con Sadrach, Mesach y Abednego. Es lo mismo. Pero solo delante de Dios es que nos debemos postrar. Dios no nos está mandando postrar delante de los hombres, ni delante de ídolos, ni imágenes, ni nada semejante. Dios nos está mandando prostrar delante de Él, delante de su presencia. Yo soy el que soy, el gran yo soy. Él es nuestro Padre. A Él es que debemos servirle, honrarle, darle gracias por todo y creer fielmente en Él. Porque déjame decirte que los procesos no son fáciles para nadie. A tal extremo de que te sientes desmayar, de que te faltan las fuerzas, que sientes que estás muerto ya, en una condición que bueno, cualquiera dice, ya ese es inútil, ya ese no sirve, ese no da para más. Mira que Dios cambia los escenarios, Dios te va a transformar de tal extremo de que la gente va a decir, bueno, ¿y quién es este? Y no era este aquel. Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas para todo el que cree. Todo le será posible. Créele a Dios. Créele a Dios en medio de esta prueba, en medio de este proceso, en medio de esta adversidad. Cree. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Créele a Dios. Porque el fin de todas las cosas es que tú crezcas en Dios. Y Dios utilizarte. Sé un vaso de honra para el Rey. Dice que la semilla cayó en el camino, cayó en espinos, cayó en pedregales, cayó en buena tierra, y la que cayó en buena tierra dio a 30, 60, en otra parte dice 70 y a 100 por uno. Debemos ser la que cayó en la buena tierra. Para mí la de 100 por uno es la mejor de todas. Para llegar a esa magnitud debemos ser procesados para llegar a la cobertura de Dios plena. Porque esa es la mejor cobertura que puede haber, en mi opinión. Tal vez uno se conforma en solamente ir y servir a Dios a medias, a un cuarto, a 3/4. Pero otros se conforman en servir a Dios por completo. Déjame decirte que no importa la medida en la que tú sirvas a Dios, lo que importa es que verdaderamente tú estés en convicción con el Rey, con el Padre, que tú verdaderamente le creas y que quieras escalar. No te quedes como aquel que se quedó con ese talento y lo enterró, porque al final el que se queda con el talento y no hace nada, a ese Dios lo va a juzgar. Dice
que a uno le dio 5 y lo multiplicó en 10, a otro le dio 2 y lo multiplicó en 4, pero aquel que le dio 1, a él lo mandó a jugar. ¿Por qué? Porque no había multiplicado ese en 2. Nosotros tenemos que ponernos en la brecha con el Señor, porque el Señor quiere bendecir a su creación, bendecir a sus hijos, quiere salvarnos a todos. Mira, Él hizo casas para todos, habitaciones para todos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no nos hubiera dicho. Él se fue a preparar morada y esa morada ya está. Está nada más esperando por sus hijos. Séle fiel a Dios. En medio de todo, séle fiel a Dios. Mantente en la convicción que Dios te ha llamado. Predica de su evangelio. Y no mires la adversidad que está pasando como que te vas a morir. Job pensó que se iba a morir ya. Y mira, fue mayor la bendición que Dios entregó en Job. Es necesario levantarnos nuevamente, firmes sobre la roca. Ponte firme sobre la roca. No deje que nada derrumbe tu casa. No deje que nada te robe la paz. Ponte firme sobre la roca que es Cristo. Dile al Señor que te sostenga de tu mano derecha. Que te diga que no temas, que Él te ayuda. Escucha al Señor hablar. Agarra la palabra, desglósala, aliméntate de ella, porque esta palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios tiene un fin para ti, salvación. Ese es el único fin que Dios tiene trazado, salvar su creación. Pero Dios quiere usarte, Dios quiere honrarte, Dios quiere bendecirte. No hay cosa que tú dejes en esta tierra que Dios no te dé mayor. Pero ponte en las manos de Dios y Él va a hacer cosas maravillosas por ti. Crea tesoros allá en el cielo donde la polilla no corroe. Crea tesoros delante del Padre para que Dios te honre el día de mañana, en el momento de su venida o al momento que tú partas de esta tierra te encuentres preparado. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios sea hoy, mañana y siempre en tu vida. Recuérdate que es necesario estar preparado para aquel gran día. Estar preparado, sea que tú duermas y esperes la venida del Señor, o sea que partas y no sea grato para ti. Pero bueno, estamos en las manos de Dios, creyendo y convenciéndonos cada día de que en Él debemos perseverar, de que en Él debemos estar, de que en Dios somos más que victoriosos, pero siempre tienes que creerle a Él, de que en Él tú vas a poder vencer, tú vas a ser un vaso en sus manos de honra y vas a entronar a Dios en tu vida de tal manera que vas a alcanzar la misericordia del Dios Todopoderoso en tu vida de una manera sobrenatural, a tal extremo de exaltar a Dios en todo tiempo. Por eso el proceso es utilizado es para crecer. Para todo aquel que cree en Dios, todo le será posible, pero es creyendo en Él, dándole a Dios toda la honra en medio de la adversidad, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la desesperación donde la fuerza falla. Simplemente debemos clamar a Dios y Él va a hacer, porque Él puede tomar en esta hora toda prueba que estás pasando en sus manos y resolver Él, pero tú tienes que entregarla, porque es que es necesario que entregues las cargas a Dios también, para que Él sea obrando. Si tú adoras a Dios, Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en medio de ese proceso, en medio de esa adversidad que no ha sido fácil para ti, pero que en medio de la misma Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a ayudar a salir adelante. Así que tan solo créele a Dios lo que dijo que va a hacer contigo. En medio de este proceso, declárate en bendición, declárate en victoria y cree en el que formó el cielo y la tierra y vio Dios que todo era bueno. En el Dios de los imposibles, cree que Él va a hacer un milagro por ti y te va a ayudar a salir como sacó a Lázaro de la cueva
así mismo te va a sacar a ti. Cuando creen que tú estás muerto, que tú ya no vales nada, que tú ya estás podrido, que hiede, ahí Dios se va a glorificar y resucitarás y darás testimonio de lo grande y poderoso que es Dios. Te vas a entronar en Dios a tal extremo de que glorificarás a Dios y exaltarás su nombre y dirás que Jesucristo es el Señor y que con Él se puede vencer. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de Dios sea hoy, mañana y siempre en tu vida, y que sea el nombre del Señor Jesucristo exaltado en medio de aquellos que creen en su nombre. Dios les bendiga. Amén.